Hola, bendiciones. Esta tarde estamos aquí con un poco de viento, pero con el buen deseo de compartir una palabra que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan, para todos aquellos que nos ven. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, que el Espíritu Santo nos pueda dirigir y que la lluvia nos deje compartir este corto mensaje que yo sé que será de gran bendición para todos. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de San Juan, capítulo 6, versos 37 al 38. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dios y Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y a ti la honra. Proclamamos que tu nombre es poder, es autoridad. Declaramos que tu gracia y que tu bendita y gloriosa misericordia esté aquí con nosotros. Que la palabra que vamos a predicar en esta tarde sea de gran ayuda, sea de gran bendición para todos los que pongan sus oídos y su corazón para escuchar. Que la gracia tuya, el poder tuyo, ese poder milagroso, ese poder maravilloso, llegue a las vidas y a los corazones de cada persona. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar y que tu hermosa presencia en esta tarde esté aquí con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra, la alabanza y el honor ahora y por los siglos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, habla al corazón nuestro, habla a la vida de cada persona. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo quiero hablar sobre el tema, creer es obedecer. Leíamos la palabra allí en el libro de San Juan, en el capítulo 6 y versos 37 al 38. Y allí la Biblia nos habla, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, dice la palabra, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto es hermoso. ¿Sabes, mi querido hermano? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde necesitamos acercarnos al Señor. Y no solo necesitamos acercarnos al Señor, sino necesitamos creer en su bendita palabra, obedecer su palabra. Lastimosamente, la erosión del Evangelio en nuestros días ha dado una connotación insidiosa a esta verdad. El lenguaje del mensaje moderno suena vagamente similar, tal como soy. Pero la diferencia de significado es profunda. Hoy los pecadores no solo oyen que Cristo les recibirá tal como son, sino también que les permitirá continuar tal como son. Pero eso es un error. Venir a Cristo significa cambio. Venir a Cristo significa vida nueva, significa transformación. La Biblia, allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versos
y verso 17 nos habla y nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El deseo de Dios es que haya cambio en tu vida. El deseo de Dios es que haya cambio en mi vida. Eso es estar en Cristo. Muchos vienen a Cristo, pero de una manera religiosa, sin una decisión firme de cambiar, sin arrepentimiento, sin la fe suficiente en la obra completa que Dios puede hacer en el corazón del pecador. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versos 8 y 10, allí la Biblia nos habla del proceso completo de salvación por gracia, con un propósito. Porque la fe y la salvación son un don sobrenatural de Dios. La fe no es producida por voluntad humana, sino es un don de Dios, otorgado en plena soberanía. Esta fe concedida por Dios no es transitoria ni impotente. Por el contrario, tiene la cualidad que garantiza su perseverancia. Y no solo su perseverancia, sino que produce fruto hasta el fin. La fe que Dios otorga comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer a su voluntad. Es decir, la fe que Dios ofrece, la fe que Dios nos da, es una fe que lleva a obediencia. En el libro de San Mateo, en el capítulo 7 y verso 21, de allí de San Mateo, la Biblia nos habla y nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Mira qué interesante. Dice la palabra: entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un concepto de fe que excluya la obediencia no es fe, porque corrompe el mensaje de salvación. En el libro de Tito, capítulo 1, verso 15 y el 16, la Biblia nos habla y nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada. Dice la palabra: para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, dice la palabra, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Allí podemos ver que para Pablo la desobediencia y la rebelión de ellos era prueba de su incredulidad. Sus actos negaban a Dios con voz más fuerte que las palabras que ellos proclamaban. La verdadera fe siempre incorpora las buenas obras. En otra palabra, la verdadera fe tiene que ir acompañada de la obediencia. Los reformadores
solían decir que la fe sola trae salvación, pero la fe que trae salvación nunca está sola. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el gran tratado de la fe, allí la Biblia nos presenta que la obediencia y la fe son inseparables. Están acompañadas la una de la otra. En el verso 8 de allí mismo del libro de Hebreos, en el capítulo 11, la Biblia nos habla y nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, dice la palabra, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero no solo encontramos a Abraham, sino que cada uno de los citados en este capítulo acompañaron la fe con la obediencia. La fe es como Jesús la presenta allá en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versos 3 y 12, que es conocido como las bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Allí podemos encontrar la verdadera descripción de Jesús de la fe genuina, pues revelan el carácter del creyente verdadero, el hombre y la mujer que no solo ha decidido creer a Dios, sino que ha decidido obedecer a su palabra. Porque la fe, mi amado hermano, obedece. La incredulidad siempre se revela. Cuando yo veo en los tiempos que estamos viviendo ahora, aún encontrarnos que hasta algunos predicadores de la palabra, hombres que hablan de Dios, se quieren revelar aún a las reglas y a las autoridades por lo que está pasando. Me da mucho dolor, me da mucha tristeza, porque estamos dando un mal ejemplo a los cristianos, a la iglesia, a los que creen en el evangelio. La fe es obediente, la incredulidad es la que se revela. Por eso la Biblia ahí en el libro de Hebreos, y quiero terminar con este verso, mi pequeña disertación de la palabra en esta tarde, con estos versos. En el libro de Hebreos capítulo 10, versos 36 al 39, la Biblia nos habla y dice allí: porque nos es necesaria la paciencia. ¿Cuánto, mi amado hermano, estamos necesitados en este tiempo de la paciencia? Las cosas que están pasando no son nada favorables, son bastante difíciles. Y sigue diciendo la palabra: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Esta tarde solo quiero bendecir que el Dios de los cielos está con usted, está con nosotros. Se ha venido un poco de lluvia, pero solo quiero dejarles este pequeño mensaje. No hay cosa más maravillosa, no hay cosa más hermosa que confiar en Dios, que confiar en la palabra, creer al Señor, creer a su palabra. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que la gracia de Jesús sea con todos. Amén.